Profe, Em, disculpe, yo el lunes sí, no pude entrar y estoy viendo los mensajes. Recién pasa que estoy en temporada de examen y había que meterse a un grupo y yo no pude hacer eso. bien. Ya después voy a volver a abrir el formulario, bueno, lo que es la hoja de cálculo, para que los que faltan pongan sus nombres. Y ahí ya le voy a asignar el grupo. Bien, bien, profe, gracias. Sí, está bien. Bueno. Aquí ya, bueno, como comentaba un compañero, ya después voy a volver a abrirlo a esto para que puedan agregarse la gente que no lo hizo. Esto, bueno, se lo había hecho el lunes, dejó de, se sacaron los permisos de edición para poder hacer esta tarea, lo que es repartir cada uno. Y bueno, más o menos para que vean cómo quedó, ¿no? Supongamos si grupo uno le puse acá un pequeño filtro para que lo puedan buscar y los integrantes del grupo uno. Em, Hay algunos grupos que por el momento tienen 4 personas, que después, este no es el caso, que por ejemplo en el grupo 7, pero a medida que vayan llegando, bueno, se ve para integrarlo a eso. Pero después ya voy a armar una reunión con los integrantes para ver, bueno, en qué condiciones se encuentran en relación al grupo y si cuentan con la máquina o algo en condiciones para poder hacer lo que es el trabajo integrador, ¿no? Así que ya igual por el Telegram voy a notificar cuando se vuelva a abrir el formulario si se puede avanzar por ahí. Bien. Bueno, a ver, veamos. Bien. Bueno, ahí estamos con la última parte del módulo 3 que en las anteriores clases habíamos visto lo que es la entrada y salida por consola, en cómo leer y escribir archivos de textos más específicamente. Luego pasamos por las estructuras de control, bueno, por decir las estructuras de datos, que son las pilas, las colas y las listas. Y en esta clase nos toca ver lo que es el hash map y la recursión y de qué se trata esta forma de codificar, ¿no? Bien. Empezando por el hash map, nosotros vimos que a la hora de implementar una array list, que esto dependía de list, un momento, bien, que esto dependía de list, bueno, hay otra función o otro tipo que es el hash map, que es muy parecida a la array list o a la lista, solo que la lista, como sabíamos, se utilizaba mediante índices. El hash map, en cambio, se utiliza mediante lo que es una clave. Y a partir de esta clave nosotros vamos a obtener un valor. En pocas palabras, es como un diccionario, le podríamos decir, donde vamos a encontrar una palabra y dentro de esa palabra va a estar el contenido. Y el contenido puede ser o un string con un tipo primitivo, si bien puede ser un tipo complejo como alguna clase que nosotros definamos o un string, simplemente, ¿no? ¿Cómo declaramos un hash map y cómo lo creamos? Bueno, estamos instanciando un objeto y al instanciar un objeto, aquí nosotros necesitamos sí o sí utilizar la palabra new. Decimos que vamos a crear un nuevo hash map y esto termina llamando al constructor de hash map. Pero ¿qué es lo que recibe con el parámetro entre el mayor y menor dentro de esto? Va a ser uno, que lo voy a apuntar aquí. Este es el valor de la clave, o sea, el tipo que voy a utilizar yo para la clave. Mientras que esto va a ser el tipo
del valor que yo voy a guardar ahí. Es decir, que yo puedo grabar una clave con que sea el nombre y en el valor voy a poner el nombre de este atributo, ¿no? Y, o por ejemplo, puede ser mi clave el apellido y en el campo valor voy a agregar lo que es el valor del apellido, que bueno, en mi caso sería Silvestre, ¿no? Vamos a tener el método put. Este método nos sirve para ingresar un nuevo objeto al hashmap en donde le vamos a decir como primer parámetro la clave y como segundo parámetro el valor que va a tener para esa clave. Y nosotros cuando tengamos que ir a buscar del hashmap vamos a tener que hacer un set o un get, por decir un get, de la clave esa que nosotros les pasamos para que nos traiga el valor. Bien, estos hashmap, ¿cuándo se suelen utilizar? Y en base de datos para hacer búsquedas internas o cuando tiene que indexar una base de datos, suele utilizar estas tablas de hash, donde va a tener una secuencia de código para tratar de ubicar un registro mucho más rápido. O sea, internamente se usan en base de datos y nosotros podemos también recibir información o mandar información mapeándola de esta forma, ¿no? Mandándola por un hash map. Bien, como dije en esta última fila, se puede observar que más precisamente en esta parte que se hace del HM, que es hashmap.get, y la key o la llave con la que yo voy a obtener el valor. En este caso lo que me devolverá será el valor de Bolivia. Analógicamente a lo que es agregar, tenemos también un método que va a ser remover. Entonces nosotros le decimos al hashmap remover, le pasamos la llave y va a remover todo ese registro que se generó. Como también pertenece y se dice que es un vector, una lista, o sea, pertenece a este universo, entiende lo que es el size y van a ser cuántos tamaños, cuál va a ser el tamaño del hashmap. Bien, a ver, vamos a crear algún hashmap aquí. Disculpen, esto está aquí. Bien, como dijimos, vamos a tener un objeto del tipo hashmap en donde le tengo que pasar dentro del mayor y menor los tipos con los que voy a hacer mi mapeo, ¿no? Que en este caso voy a decir que va a ser 2 strings. Me va a pedir que lo agregue y esto existe en Java Utils, en la librería de Java Utils, y como tal tengo que instanciar este hashmap. Puedo agregarle o no acá, lo que pasa es que yo no lo agrego porque ya lo terminé infiriendo de aquí. Bien, y este hashmap, siguiendo con el ejemplo anterior, podemos agregar, como dije, un nombre y aquí el nombre, y quizás tengamos otro hashmap, o sea, otro valor, otro registro, ¿no? Que sea el apellido y sea el valor del apellido. Y si imprimo este hashmap, como conoce tu string, lo va a saber representar. Y ahí está lo que tengo. O sea, voy a tener una clave que va a ser el apellido y el valor va a ser, bueno, Silvestre, y otra clave que va a ser nombre y el valor va a ser Aldo. Como también puedo obtener de ese hashmap con el método get pasándole el nombre de la key, de la llave. Si yo hago
lo hago de esta forma, lo que me estaría mostrando sería solamente el nombre que se muestra aquí, que es esta parte. A su vez, teníamos el método remove y también le puedo decir mediante la clave que me devuelva, o sea, que elimine este nombre. Y lo que va a hacer este remove me va a devolver el tipo, o sea, lo que está guardado acá, el valor correspondiente a esa clave. En este caso, bueno, será el nombre. Si yo lo puedo guardar en un string, porque sé que es el valor es de un tipo de string. Acá imprimo el valor y de nuevo imprimo el hash map. Si yo lo ejecuto, ves, este es el segundo valor que me pidió aquí, que es este. Y aquí tengo lo que, cómo termina quedando el hash map, solo con la palabra silvestre. Bien. Y bueno, le voy a quitar este remove. Sí. El hash map, al corresponder también al, a una colección como tal, y a una colección, al ser también corresponder a una colección, me permite iterar sobre estas. Decíamos que la colección es un iterable y bueno, el hash map también me va a permitir iterar, pero la forma de iterar que va a tener un hash map va a ser diferente a como lo estábamos haciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a iterar mediante las claves y luego nosotros le tendríamos que decir a HashMap que nos devuelva el valor para esa clave. Bien, pero antes de eso quería mostrarles aquí que hay unos tipos de listas que se llaman set. Estas listas set son especiales porque no admiten repetidos. Es como decir, yo no puedo agregar en un set de string dos valores iguales como podría ser, no sé, Aldo y escrito de la forma igual. Es, es sensitive, no es sensitive, así que si lo agrego con mayúscula y con minúscula van a ser palabras diferentes. Pero si yo agrego dos del tipo Aldo, en un set lo va a detectar y me va a decir que no lo puedo agregar. Bien, el hash map se comporta como set, porque si yo quiero agregar un nuevo valor con una key que ya existe, que en este caso teníamos nombre, que tenía el valor de Aldo, y ahora vuelvo a escribir eso con el valor de Gabriel, vemos que aquí lo único que termina perdurando es la key, pero con el nuevo valor, es decir, se termina pisando. Y por último, para el hash map, lo que decía que es un iterable, si lo hacemos mediante un for each, nosotros vamos a tener el valor de la key al recorrer del hash map con su método que es keyset y trae todas las key, las llaves, digamos esto, nombre o lo que sería apellido que contenga. Y aquí vamos para poder verlo y que lo vaya ordenando, y voy a ponerlo de esta forma, tengo que llamar al hash map y llamar a la función get de la llave. ¿Por qué? Porque esto, cuando vaya recorriendo,
va a pasar primero el apellido, luego va a pasar al siguiente y va a ser el nombre. Y solo va a tener la clave. ¿Ves? Tenemos el apellido y luego el nombre que termina siendo actualizado, ¿no? Aquí. Tenemos otra forma de recorrer el hash map, pero ya directamente con los valores sin necesidad de conocer lo que es la clave. Con lo cual vamos a tener un iterable, acá le voy a decir que va a ser un string del tipo con el nombre value, porque es el valor que estoy teniendo en el hash map, que es del tipo string. Y aquí le paso el hash map.values. Y si lo llego a imprimir, vamos a ver que solo va a terminar tomando los valores del hash map. Y aquí está, valores, y está Silvestre y Gabriel. Y ahí no necesito yo conocer, pero no voy a tener ninguna asociación. Yo no voy a saber a qué llave estoy ingresando para obtener el valor este. Podemos hacer un for each para obtener los valores y empezar a iterar cada uno y imprimir ese valor, o bien se trae por keyset todas las llaves que tiene el hash map y se traen los valores con el get de lo que está ahí para mostrar el valor. Y por último tenemos el clear, el método clear, que bueno, hace eso, termina limpiando, borrando toda la información del hash map. ¿Dudas con hash map? Bien. Profe, ahí se va sobreescribiendo el valor. Sí, Y si ahí, le pongo si en ese una... ejemplo, si en ese ejemplo, por ejemplo, volvemos a poner 1 y ponemos Colombia, el valor de Argentina se borra. Sí, el valor de Argentina se borra. Bien. El valor es internamente numérico y no, para el hash map no. El valor que va a manejar esto va a ser el tipo de datos que nosotros le digamos. Si yo vengo, por ejemplo, voy a crear otro hash map, pero que acá sea un entero y como segundo parámetro sea un string, y acá le vas a poner HM nomás, así para ahorrar tiempo, ¿no? Acá estoy obligando que la clave, yo cuando haga un hashmap.put, tenga que poner un entero como clave y un string como valor. Yo a este al hashmap no puedo mandarle esto, porque ya me está diciendo de que el método put integer into en el tipo no es aplicable para, bueno, lo que es el string, ¿no? Que le acabo de pasar. Para el argumento que le pase como string string. O sea, yo tengo que respetar el tipo que yo le dije aquí al hashmap. O sea, yo podría tratar de simular una lista con el hashmap, poniéndole los valores 0, hashmap.put 1 y que internamente termine haciendo un control de, de los valores, ¿no? Bien. Vamos por el segundo entonces.
Ahora pasamos a la recursividad o la recursión. Que cuando decimos que algo es recursivo, nos estamos haciendo referencia a que es algo que se llama a sí mismo. Y si algo se llama a sí mismo, nosotros necesitamos algo que diga hasta qué punto se tiene que ejecutar. Y ese es como decir, el caso base o la función de corte de la recursividad. Bien, en pocas palabras, podemos implementar en algunas soluciones este concepto para simplificar en sí el tamaño de la función y, bueno, para que termine siendo un poco más expresiva, ¿no? Como tal. Bueno, el diseño de la recursividad consta de los siguientes casos. O sea, se debe plantear un problema que veamos que va a tener un comportamiento repetitivo. Si nosotros vemos una serie, o por ejemplo, me refiero a una serie matemática, ¿no? O puede ser pasar de un decimal a a otra base como un binario, o por ahí también se puede decir calcular la potencia, porque nosotros sabemos que la potencia es multiplicar el mismo número una cierta cantidad de veces por sí mismo, ¿no? O sea, ahí nos está dando indicios de que el comportamiento que va a tener esa función va a ser repetitiva. Y como también adicional nosotros tenemos que determinar lo que es nuestro caso base, ¿no? Condición de parada, o donde vamos a decir, bueno, yo en este punto no puedo utilizar recursividad. Es como decir, bueno, yo sé de que si calculo, si estoy pasando de un decimal a un binario, que sé que tengo que dividirlo por 2 una cierta cantidad de veces, y yo voy a poder seguir dividiendo siempre y cuando el número en que venga no sea 0 o no sea 1, porque va a ser lo mismo. No voy a poder tratar de llamarlo sin tomar en consideración ese caso de decir, bueno, hasta aquí divido y no sigo dividiendo para atrás porque si no me devuelve cualquier cosa. O tratar, ¿ves? Si yo no contemplo esto, lo del pasaje de base, va a llegar un momento donde me va a dividir por 0 y me va a decir, bueno, no puedo dividir por 0 y me va a saltar un error. También hay otro problema que presenta la programación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo hablaba del stack de un programa? El stack es donde se guardan las funciones. Si yo hago una llamada recursiva, este stack donde se van guardando esos datos de las funciones que son llamadas se va incrementando y el sistema operativo le da una cierta cantidad de tamaño al proceso para que maneje. Si supera este tamaño, ocurre un error que es, bueno, lo de programación lo conocerán, que es el Stack Overflow, o sea, un sobreflujo de stack o de la pila, que es decir, ya no tenemos espacio en nuestras pilas reservadas para el programa, ¿no? Bien. Para determinar un algoritmo recursivo tenemos que ver si existe una salida no recursiva, o este caso base. Si cada llamada recursiva se refiere a un caso, o sea que estoy decrementando, ya que estoy llegando a una solución a mi problema, y si funciona correctamente el proceso. Si yo hago una llamada recursiva y me devuelve algo que no estoy esperando, y quizás algo mal estoy haciendo. A ver,
Supongamos, me dice que deseamos sumar los n elementos de una lista y nos dan una serie de elementos. Sumar elementos de una lista, a ver, el problema sub 1, cuando nosotros le pasemos a la función principal, podemos decir que acá el valor del acumulador que voy a tener, donde yo voy a guardar mi valor numérico, va a ser 0, porque no voy a tener nada. Luego aquí, en la segunda parte, a ver si lo hago de esta forma. Supongo que acá puedo tener como un acumulador. Acumulador, y esto va a ser igual a 0. Bien. A ver, un momento. Voy a hacer esto. Voy a tener mi acumulador que va a ser igual a 0, que va a ser el que tenga en esta posición. Luego yo podría a este acumulador tomar, bueno, como vemos, está tomando el número 9. Ahora acumulador va a ser igual a 9, porque le voy a sumar esto, y tendría que hacer como mi acumulador más el subproblema, o vendría a ser la misma función P pasándole lo que es la lista esta, ¿no? Y así esto, lo que va a hacer internamente, va a tener adentro otro acumulador hasta que va a llegar un momento que va a tener un caso base, es decir, que no va a tener más que desarrollar o que dividir de una lista hasta que quede solo un elemento, o el caso base n igual a 0, o sea, una lista sin elementos, y ahí va a empezar a aplanar todo. Todos esos valores van a quedar en el stack, y como vimos, el stack va a devolver un cierto valor a mi función de arriba, y así van a ir devolviendo todas las funciones hasta que se termina vaciando mi pila de funciones, ¿no? Bien, a ver, voy a hacerlo de una recursión trazada. Un programa de ejecución, dirección de retorno, parámetro llamado, variable local, el resultado devuelto. Bueno, acá un poco habla de la traza de ejecución, que es lo que termina siendo esta pila que está dentro del programa, no en el stack. Hace la explicación, ve, por ejemplo, en un caso del factorial, que quieren calcular el factorial de 4, que agarre el 4, y sabemos que la fórmula del factorial, y para hacerlo más gráfico, es, bueno, nosotros tenemos que el factorial de un número, esto es igual al número por el factorial del n-1, ¿no? O sea, estamos diciendo que esto va a ser n-1. Si nos dicen que el factorial de 4, bueno, este 4 va a ser lo mismo que tengamos un n. Y a su vez esto podríamos que ser 4 por 3 por 2 factorial. Y esto vamos a tener 4 por 3 por 2 por 1 factorial, etcétera, ¿no? Y bueno, el factorial de 1 es el propio 1, ¿no? A ver si estoy en lo correcto. Si el factorial de 1 es 1 y el factorial de 0 también termina siendo 0, ¿no? Con lo cual, nosotros vemos que aquí, al hacer esto, estoy teniendo un comportamiento repetitivo, porque acá yo voy a tener n factorial, y esto va a ser n por n menos 1
factorial, esto va a terminar siendo n por, o a ver, lo voy a poner así, que va a ser por n menos 2 factorial, por n menos 3 factorial, y exactamente vamos a tener como una estructura repetitiva, donde yo sé que si yo le mando esto internamente a una función factorial, lo que va a hacer es que va a terminar siendo el n de mi otra función. A ver si lo escribimos así. O para que se entienda mejor, lo voy a hacer con la potencia. Nosotros tenemos que la potencia es un número a b. Pero esto también se puede escribir a b por a por b menos 1. Y a lo que quiero referirme a esto, y disculpen que parece una clase de matemática, es que si yo tengo 5 al cubo, esto es igual que escribir 5 por 5 al cuadrado. Porque sabemos que los exponentes se terminan sumando. Y que esto es igual a 5 por 5 por 5. Que esto internamente tiene un 1 aquí. Pocas palabras, la potencia también es una recursividad porque no es multiplicar X cantidad de veces un número que nos pasa. Y a ver, si desarrollamos lo que es la potencia en codificación, vamos a determinar, tenemos que determinar primero cuál va a ser nuestro caso base. Para decir, bueno, la potencia, hasta aquí nomás la voy a calcular. Voy a decir que solo calcule números positivos. No me voy a ir por los negativos. Así que yo sé que si yo tengo cualquier número elevado a la 0, esto es igual a 1. ¿No? Por cualquier cosa así que le esté mandando, bueno, por más que tenga acá, no sé, 1 millón, 10 millones, algo elevado a la 0 termina siendo 1. Entonces, si yo hago potencia y le mando, por ejemplo, 5, el valor 5, y aquí como segundo argumento le digo que sea 0, porque ya esto fue descontando, y lo más correcto es que esto me tenga que retornar 1. Porque si la potencia, si 5 elevado a la 0, termina siendo 1. Y ahí tengo mi caso base. Ese va a ser mi caso de parada. En donde yo voy a decir hasta aquí calculo y no va a seguir creciendo mi estado. Y mejor pasemos hacia el código para que se pueda visualizar esto, ¿no? Y voy a poner recursividad. Entonces, yo lo que pretendo es decir, bueno, quiero tener una método que se llame potencia, donde como primer parámetro yo le voy a pasar el número o la base y como segundo número el exponente. Ok, bien, tengo potencia. Voy a declarar ahora lo que tiene que devolverme potencia, ¿no? Que en sí, ¿qué es lo que me tendría que devolver esto? Y tendría que ser un resultado. Le voy a poner que me devuelva en un doble resultado. ¿Por qué? Porque después del resultado yo voy a querer verlo. Bien. Como yo declaré que va a ser un double, que me tiene que devolver potencia, y acá declarando lo que son los parámetros que necesita, dijimos que va a ser un double, le voy a poner un double,
de la base y va a ser un entero, lo voy a tratar como entero, el exponente. Ok. Bien, yo puedo decir internamente, bueno, pero esto puedo hacer para que me sea más sencillo, un double total y voy agregando, no sé, haciendo un for de int i igual a 0 hasta i menor que el exponente y bueno, incrementarlo con un i más y a esto venir a agarrar y total va a ser igual a lo que tenga total por, a ver, total por la base. A ver, voy a poner así. Por igual la base, ¿no? Y aquí le voy a poner que inicie en 0. No, que inicie en 1. Que inicie en 1, bueno, le voy a decir que el total inicie en 1 porque si no, si multiplico todo por 0 va a seguir siendo 0, ¿no? O sea, en realidad podría poner acá que el total va a ser la base y esto va a ser el exponente menos 1, ¿no? Así, que ya haya contabilizado 1. Y acá retornar el total. Ok. Lo puedo hacer así y funcionaría. Está bien, está funcionando. Ok. Pero estoy haciendo un for, estoy guardando en un acumulador y es un poco un código que es optimizable. O sea, puede ser optimizable. Pero, como dije, ¿a qué equivalía 5? Y lo voy a poner así, al cubo. Y esto era lo mismo que poner 5 por 5 al, al cuadrado. Es decir, yo podría venir a agarrar y decirle, bueno, agarrarme el 5 y luego multiplicarme por la misma función potencia, pero pasándole la base y ahora pasándole el exponente este que ahora es 2. Y lo que va a hacer internamente es volver a llamar a esta función donde la base va a seguir siendo 5, pero en el exponente va a llegar 2. Y lo va a tener que resolver. Pero el valor esto va a quedar guardado. Y va a llegar un momento en donde llega el caso base y de ahí ya devuelve toda la sumatoria de los valores. Bueno, hago esto, guacala, digo, y voy a decir que esto me retorne la base por potencia. Estoy llamando a la misma función, o sea, la función donde yo estoy declarada, potencia de la base que me pasaron, o sea, como para pasarle el primer argumento la misma base, y como segundo, el exponente menos 1. Y de esta forma va a seguir haciéndolo infinitamente porque todavía yo no le declaré mi caso base. Si yo lo ejecuto, van a ver que va a saltar un error. Y terminó saltando un error. ¿Por qué? Lo ejecutó tantas veces y fue agregándolo a esas pilas de funciones que llega un momento que se llena y me dice Stack Overflow. Error. Se llenó mi pila. Así que eso fue porque yo no le puse el caso base. Y se va a generar ese bucle hasta que, bueno, a mí el sistema operativo me está salvando.
Pero si no estuviera el sistema operativo haciendo el control ese de la memoria, y lo más seguro es que se me sobrecargue la memoria de la computadora y por ahí se me apague o se me ponga recontra lenta. Pero bueno, tenemos la seguridad de que el Windows, Linux, Mac y esas ya hacen, como también los equipos de celulares, ya hacen ese control de cuántos recursos máximos puede utilizar un programa. Bien. Ok, pero tenemos esto, nos falta el caso base. Y nosotros dijimos que el caso base, ¿cuál iba a ser para nosotros? Y cuando tengamos cualquier número elevado al exponente cero, voy a saber que el resultado de eso va a ser 1. Con lo cual yo voy a preguntar si el exponente es igual a 0, devolverme directamente 1. Porque nosotros teníamos esto que iniciaba con 3. Aquí vamos a tener que le va a quitar 1 y ahora este va a iniciar con 2. Y esto le va a quitar 1 y después va a quedar con 1 y va a ir decreciendo, llamándose recursivamente a decrecer. Hasta que va a llegar 0, va a llamar esto con 0 y va a venir el 5. Y el 0 va a preguntar si es 0 y me va a devolver esto. Y ahora al devolverme esto rompe con la recursividad y ya empieza a aplanarse todo. Y si yo ejecuto esto ahora, me da el valor esperado. Incluso, bueno, puedo sacarlo porque entiende hasta el próximo punto y coma. Que lo tengo. Y acá puedo agregar cualquier cosa. A ver, 2 a la octava, como vimos que es 256. Está funcionando. Hicimos nuestra potencia implementada con recursividad. Y lo mismo podemos hacer con el factorial, porque el factorial termina resultando exactamente lo mismo. Factorial. Pero bueno, el factorial lo vamos a tomar como entero, donde no va a pasar el número del que va a calcular el factorial. Y como vimos que supongamos 5 factorial, esto es lo mismo que escribir 5 por 4 factorial. Y a su vez el 4 factorial es lo mismo que escribir 4 por 3 factorial. Y luego el 3 factorial es lo mismo que escribir 3 por 2 factorial. O sea, tenemos un comportamiento recursivo y como tal puedo hacer así. Llamarlo porque ya definí, digo, está bien, sé cómo va a continuar mi recursividad. Y digo que va a ser 5 por el factorial de 4, que va a ser de mi número actual menos 1. O sea, estoy achicando mi factorial. Yo tranquilamente podría venir a agarrar y decir que acá que me imprima el factorial de 5, que va a ser 5 por 4, 20 por, a ver, sí, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto es 1, 2, 6, 24, 24 por 5, sería 48, 96 creo que es. A ver. Node 24 por 5, 120. Bien, voy a tener que el factorial de 5 va a ser 120. Sí, porque tengo 5 por 4 por 3 por, por 2 por 1. Y esto va a seguir ejecutándose. Si yo vuelvo a correr esto, va a pasarme exactamente lo mismo.
me va a imprimir, sí, lo que fue del resultado de la potencia, pero por esta recursividad me terminó rompiendo porque nunca yo le dije un caso base, un caso de corte. Y yo voy a saber que el factorial, y le voy a preguntar si el número es igual a 0, que me devuelva 1. Y ahora si yo lo ejecuto, a ver, factorial de n-1. A ver, si static factorial 5. 5 por factorial de n-1. A ver, return. Sí, 0. Está bien. 4 factorial de... No hice... Me va a ver. Por el int. Y aquí, vale. A ver, el factorial de 1. A ver si no es el factorial de 1, el factorial de 0. Ah, bien. No, ya tenía que haber cortado 1 antes. O el factorial de 1 es 0 o el de 1. Que lo que voy a tener que preguntar si el número es igual a 0 o el número es igual a 1. Pero el tema, a ver, ¿por qué está devolviendo esto? Factorial de 4, factorial de 3, 2. Ah, aquí. Lo que pasa es que estaba volviendo 5 y tiene que ser el número anterior por el factorial, ¿no? Y ahora sí. Bueno, que esto igual estaba bien. Ok. Lo que hace es, dijimos, si poníamos el número 5 acá, se pone el 5 por el resultado de este factorial. Y va a seguir haciéndolo hasta que se encuentre con el caso base y va a salir. Bien. Ahora vamos a ver qué más hay. Bueno, si nos fijamos, es simplemente para ver en 3 líneas, más que en 3 líneas, ¿no? Digo, en 2 líneas de código, ya resolví todo el caso para el factorial, lo mismo que para la potencia. O sea, sí hay métodos que ya implementan internamente o podemos llamar métodos que ya hacen esto. Pero para que se vea de que la recursividad también me puede llegar a ser más declarativo una función, porque si vemos, está multiplicando la base por la misma base por el número, la exponente anterior. Y simplemente se está viendo lo que son los conceptos, ¿no?, de potencia. Bien. A continuación, a ver, para que quede un poco más claro, vamos a implementar la serie de Fibonacci. ¿Cuál era la serie de Fibonacci? Fibonacci. Era 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Teníamos 13, 21. 13 más 8, a ver, sí, 21. Y bueno, teníamos 34. Sí, 5, 8 más 13, 13 sería 21, sí. 4, sí, está bien. Y
3, 4, sí. ¿Qué es lo que era la serie Fibonacci? Tomar los dos números anteriores, que sabemos que la base Fibonacci son 0 y 1, y hacer la suma de estos dos va a representar el siguiente. 0, 0 más 1 es 1. Y ahora 1 más 1 es 2. Ahora 2 más 1 es 3. Ahora 3 más 2 es 5. 5 más 3 es 8. 8 más 5 es 13 y así sucesivamente. Es decir, yo voy a tener un indicio para decir que mi serie Fibonacci va a ser la sumatoria de mi número anterior más el anterior de mi anterior. O sea, de mi n-2. Es decir, que si yo estoy parado, me dicen calcularme el Fibonacci, el cuarto Fibonacci. Fibonacci de 4. Y bueno, acá tengo Fibonacci 0, 1, 2, 3, 4. Y voy a tener que Fibonacci de 4 es 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y el Fibonacci de 5 va a ser 5. Y el de 6, 8. Y el de 7, 13. Y así sucesivamente. Entonces voy a decir a esto, y le digo que sea un entero nada más. Resultado, Fib, que va a ser Fibonacci, el Fibonacci de 6. Y el Fibonacci de 6 tenía que darme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría que ser 8. ¿Qué es lo que espero? No. Y resultado, Fib. Bien. Entonces, voy a implementar este Fibonacci con public static. Dije que va a ser un entero y va a ser Fibonacci. Y esto va a recibir a su vez también un número, ¿no? ¿Qué dijimos de Fibonacci? Que va a ser la suma de mi número menos 1, y lo voy a poner así, más mi número menos 2. Pero este no es mi número como tal, sino que este es el grado del Fibonacci que yo quiero contar, ¿no? Que este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que lo que yo voy a recibir acá va a ser el número 6, pero va a ser el índice que quiero. Entonces yo acá lo que le estaría diciendo yo es, mira acá va a ser lo que tengas en el índice 4, por decir en el índice 5, sumado lo que tengas en el índice 4. ¿Y cuáles son? A ver, lo que tengo en el índice 5 es el 5, más lo que tengo en el índice 4, que es el 3. Y eso va a dar 8. Pero a su vez, el Fibonacci de 5 es el de 2 y 3, y el Fibonacci de 3 es el 2 y 1. Así que lo correcto sería decir que voy a querer mi Fibonacci de el número S menos 1 y el Fibonacci del menos 2. Bueno, como dije, si calculamos esto, va a terminar rompiendo por Stack Overflow, porque no tengo nada que me detenga la recursividad, ¿no? Que nosotros sabemos que si tenemos como caso base el número o la base, en este el índice que teníamos como 6 es 0 o el número es 1,
Y tengo que retornar directamente el número. No el número, porque si viene alguno de estos dos, lo retorno. Y con esto termino cortando el Fibonacci. Y si ahora lo ejecuto, ahí está. El Fibonacci de 6 es 8. Pero voy a hacerlo así. Voy a poner el Fibonacci de 5, que yo sé que termina siendo 5. Pero lo vamos a escribir aquí. Y digo que mi Fibonacci de 5, internamente lo que está haciendo es mi Fibonacci de 5 menos 1, como vimos aquí en el código, hace de 5 menos 1, que esto es mi n inicial, esto es mi n, mi número, y va a ser de 5 menos 1, que es 4, más mi Fibonacci de 5 menos 2, que esto es 3. Y a su vez vemos que llamó a Fibonacci. Y esto va a ejecutar y volver a llamar a la función. Y va a ser un Fibonacci. Y ahora este pasaría a ser mi n. Y va a ser Fibonacci de n menos 1, va a ser 3, más mi Fibonacci de n menos 2, que es 2. Más, y esto imaginemos que va a ser la segunda llamada. Y acá voy a tener el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1. Acá lo que me encuentro yo es mi caso base. Que dijimos que cuando llegue a 1, va a venir por aquí y va a encontrar que el número que le pasé es 1 y me va a retornar el número 1. Es decir, que esto ya directamente termina con el valor 1, me devuelve el 1. Y tengo el Fibonacci de 2. Y esto va a ser lo mismo, va a terminar dividiéndose. Y esto va a ser mi Fibonacci de 2 menos 1 va a ser 1, más mi Fibonacci de 0, que es n menos 2. Y esto va a ser más el 1 que ya me devolvió el Fibonacci este, ¿no? Tenemos que esto va a ser 1, porque por el caso este me termina devolviendo el mismo número, y este de 0, que también me devuelve 0. Y ahora, como ya todos son valores, está fuera de este stack, hace la suma. 0, 1 más 0 más 1, y esto termina siendo el Fibonacci de 3, el F de 3 termina siendo 2. Y tengo el Fibonacci de 3 ya aquí, y bueno, digo que el Fibonacci de 3, porque ya lo tengo calculado acá, pero termina siendo exactamente lo mismo, es 3. Y el Fibonacci de 2, bueno, estos dos son el Fibonacci 2, y esto es 1. Y ya acá calcula, y 3 más 1, 4. Y mi Fibonacci de 4, no, a ver, el Fibonacci 2, no, miento, disculpen, no, el Fibonacci de 2 es 1, y el Fibonacci de 3 es 2. Esto, acá disculpen, esto es 2. Y esto es 3. Con lo cual mi Fibonacci de 4, mi F de 4, es igual a 3. Y vemos que acá en lo que hice es, bueno, 0, 1, 2, 3, que mi Fibonacci de 3 es 2 y mi Fibonacci de 4 es 3. Bien,
estamos bien, mi Fibonacci 4 es 3 y mi Fibonacci 3 es 2. Pero ahora tengo mi Fibonacci de 5, que es el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Y el F de 5 termina siendo el Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. Que esto termina siendo 3 más 2, que es igual a 5. Y de esa forma ya podemos calcularlo a todo, porque si voy a tener el Fibonacci de 5 y después supongamos que quiero calcular el Fibonacci de 6, a ver, tengo que el Fibonacci, acá lo voy a poner de 0, es igual a 0, el Fibonacci de 1 es igual a 1, el Fibonacci de 2 es igual a 1, el Fibonacci de 3 es igual a 2, el Fibonacci de 4 es igual a 3, el Fibonacci de 5 es igual a 5, y ahora podría hacer yo el Fibonacci de 6, y yo voy a saber que va a ser el Fibonacci, lo pongo así, de 5 más el Fibonacci de 4. Y esto lo tengo, el Fibonacci 4 es 3 y el Fibonacci de 5 es el que acabo de calcular, el 5. Y ahí está, el 8. Es decir, esto, lo que hacemos nos termina calculando de la forma en que mostramos aquí, que va como apilando esta función en el stack y la resuelve así una por una. Y luego estas le devuelven el valor a esta función, y luego que esto es resuelto le devuelven a esta función, y luego que esto es resuelto le devuelven el valor a esta función. Y se va aplanando el stack. ¿Dudas? Ah, sí, 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 fue bastante matemática esta clase. Para la recursividad, y más la van a utilizar para cálculos numéricos o para operaciones que tengan que hacer numéricas, pero se van a utilizar. Por ahí supongamos que tienen que hacer algún cálculo interno de alguna cuenta que tiene subcuentas, y bueno, le interesará hacer como una recursión, una recursividad para obtener esos valores, ¿no? Los valores que están dentro de las cuentas, y a su vez que se hagan esa sumatoria. Se puede utilizar, se utiliza la recursividad, pero bueno, más allá de los matemáticos. Otro, bueno, por ahí, a ver si quiero mostrar un ejemplo. Imagínese que tenga una lista de personas. Usted es un profesor y tiene su número de documentos, pero quiere imprimir el número de documento tanto suyo como de sus alumnos. Y va a venir a agarrar, va a llamar por ahí recursivamente a imprimir documentos tanto de usted como de sus alumnos. Y si sus alumnos conocen a otra persona o algo, pueden tener, son alumnos y profesores, por ahí puede terminar haciendo una llamada recursiva. O sea, como digo, también va a depender mucho de lo que se le pida, y si puede implementar recursividad, es mucho mejor. Es mucho mejor, solo que hay que saber encontrar el punto así de decir que está en presencia ante una recursividad, algo que tiene carácter repetitivo, ¿no? Bien, ahí ya les dejo el código. Y a ver, logaritmos. Y a ver, habría que ver alguna forma de implementar a los logaritmos.
se puede hacer, se podría llegar a hacer, ¿no? Porque es la inversa de la potencia, básicamente, ¿no? Es mucho logaritmo. Ah, no, igual logaritmos, sí, a menos que esté metido en lo que es matemática o programación criptográfica, se hacen criptogramas o por ahí inteligencia artificial, se suele utilizar mucho lo que son los logaritmos. Los logaritmos porque muchos em, de los códigos de encriptación, o sea, las herramientas de la encriptación que hay, utilizan logaritmos. ¿Por qué? Porque no son tan predecibles. Es muy difícil de predecir el comportamiento de un logaritmo. O sea que no se quiere decir que no haya, ¿no? O sea, se hacen por ahí a prueba de error. Se podía utilizar en colegio de profesores, varios cursos y de varias divisiones con varios alumnos. Sí, 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 se puede utilizar. O sea, hay que ver, analizar la situación. Si uno dice, bueno, mira, esta conducta me parece repetitiva y que puedo de alguna forma implementar recursividad para ahorrarme código, y lo puedo hacer tranquilamente. Sí, está bien. En cuanto a esto, bueno, agarraron y querramos o no, utilicé, y eso después me di cuenta, el, estos elementos, bueno, estos ejercicios que hicimos en clase, poco para de lo que son los ejercicios que nos dan en la programación, que los que están acá en el práctico. Por lo que pueden, bueno, hicimos el 17, hicimos una factorial, em, hicimos una serie de Fibonacci, una Fibonacci, y bueno, después sí le va a quedar esto de fijarse internamente si un elemento se da un conjunto de A, quiere decir una lista de A, y un elemento, y se tiene que fijar si ese elemento está dentro de A. Pero bueno, uno dice puede implementar un for, todo esto, pero traten de evitar de hacerlo por for, con un bucle, y traten de hacerlo utilizando recursividad. De alguna forma de achicar el tamaño eh, de su lista o de su conjunto A, y vayan examinando para decir, bueno, este elemento es el elemento que estoy buscando, y así. Después, dado un número entero expresado en base 10, devuelva su equivalente en base 2. Bueno, esto un poco también van a tener que hacer lo que es la operación binaria. Recuerdan que para transformar un número, supongamos si queríamos transformar el 15, que esto está en base 10, a una base binaria, una base 2, que esto es x, teníamos que dividir 15 dividido 2, que es 7, y el resto es 1. 7 dividido 2 es 3, 3 por 2 6, el resto 1, y 3 dividido 2 es 1, y 1 por 2 2, y a esto le queda 0. Y luego para escribirlo en binario, se escribía de atrás para adelante. O sea, 1, 1, 1 y 1. Que esto lo que terminaba representando era el 1, esto el 2, esto el 4 y esto el 8. Y si suman esto, termina dando 15. O sea, esta sería su representación binaria. O sea, si queremos tomarlo así, sería lo mismo que escribir 1, 1, 1, 1 en base 2. Ese inténtelo hacer, y bueno, si hay dudas, después ya me pueden preguntar.
No, justo hoy yo tengo que salir, así que ya en un ratito estoy dejando la reunión. Eso sería todo lo que veremos por el día de hoy. Ya la semana que viene arrancamos con el módulo 4 que es base de datos. Y ahí, bueno, es concepto, pero también va a ser práctica. Les recomiendo bajarse la aplicación o el MySQL Workbench para ya tener una base de datos si quieren hacer pruebas, ¿no? Sí, a ver. Se llama, la base de datos es MySQL, sí, Workbench. Sí, a ver si lo tengo acá. MySQL Workbench. Entonces se baja en la versión Community, que es la versión gratuita, ¿no? Es, a ver si está por acá. Linux Administrative Develop Design. A ver, estándar edición. Bueno, antes se llamaba así. Community, me fijo un momento. MySQL Workbench Community. Ahí está. Acá es cosa que en su sistema operativo, si es Windows, Linux, que es para Ubuntu, o bueno, Mac. Sí, no sé qué versión estará ahora. Igual no importa mucho porque no vamos a utilizarla para lo esencial de una base de datos, para hacer algunas consultas o por ahí un poco de transacciones. A ver si no sé cuál es la que está ahora. Eh, a ver si está aquí. MySQL Community Edition. Server. Yo ni idea cuál me bajé a ver. No me acuerdo qué versión es la que tengo. Ahí yo le digo. Sí, yo tengo la 8.0. Así que creo que con esa van a andar bien. Sin nada más que agregar, bueno, me quedan libres por hoy. Buenas noches. Eso sería todo, profe. Sí, 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 eso sería todo. Ya voy a avisar a los que no pusieron su nombre acá en el formulario cuando esté disponible de nuevo. Listo, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe, disculpe, ¿eso va a informar por Telegram? Sí, sí, Cuando por esté Telegram. lista la lista para... Ah, bien, gracias, gracias. Sí, 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 está bien. Hasta luego.
Hasta luego.